Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Bendiciones, hermanos. Estamos acá nuevamente para adorar el nombre del Señor. Dice la palabra en 2 Corintios 5:7 que vivimos por fe y no por vista. Eso significa que nosotros vamos a creerle a Dios todas las promesas que Él nos ha dicho. Eso creerlo con el corazón, que no sea solamente algo por conocimiento general, sino vivirlo, creer que Dios siempre va a hacer algo en nosotros, siempre va a poder levantarnos, sea cual sea la circunstancia que esté atravesando. Vamos a creerle al Señor, vamos a decirle: Dios, realmente esa promesa que tenés para nosotros como tus hijos son fieles, porque no hubo ninguno que mendigue pan, dice la palabra. Vamos a cantar allí donde usted está también, hágalo, pero con su corazón. Vamos a declarar estas alabanzas a Él. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús.
bendiciones, queridos amigos. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Que las misericordias de Dios sean derramadas sobre cada uno de ustedes. La palabra de Dios dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Recibimos esas misericordias todos los días, porque necesitamos mucho de esas misericordias, de esa bendición de Dios. Yo les bendigo en el nombre de Jesucristo y doy gracias porque me permite Dios compartir nuevamente la palabra, compartir nuevamente esta palabra que es vida, que es esperanza, esta palabra que nos dirige, que nos orienta, que nos guía por el camino, esta palabra que es verdad de Dios. Yo me siento gozosa de poder compartir esta palabra en todo momento, aún más en estos momentos que estamos pasando tan difíciles, con pruebas tan duras, con situaciones tan complicadas que estamos enfrentando últimamente en este cambio repentino que trajo al mundo entero este virus del COVID-19, algo que ha movido nuestros cimientos, algo que ha conmovido también nuestros corazones. Estamos viviendo tiempos bien difíciles, hermanos. Hay dolor en nuestros corazones porque hay mucha gente que está pasando situaciones muy, pero muy difíciles. Tan duras como por ejemplo que aún los alimentos están faltando en sus casas. Esto es una situación muy, muy difícil. Están pasando noches sin dormir, pensando cómo van a salir de esta situación, donde solo cada uno que lleva esa carga por dentro sabe lo que lleva por dentro. Hermano, si usted no está pasando estas pruebas, si usted no la está pasando mal, por favor, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios porque en nuestro alrededor, en nuestro entorno hay mucha gente que está pasando situaciones muy difíciles. Y ayudemos en todo lo que podamos, hermanos. Si nosotros podemos ayudar con lo que podamos, con lo que Dios ponga en nuestros corazones, eso va a ser de bendición para cualquier familia que está pasando necesidades en este momento. Muchos han perdido sus familias, sus casas, sus trabajos. Muchos hogares están con 0 ingresos y esto no es fácil, hermanos. Haber perdido un familiar es duro, es difícil, es un duelo que cuesta superarlo, pero aunado a eso, perder la casa, perder el trabajo y estar sin ingresos es una situación demasiado dura, hermanos. Nos parte el corazón a nosotros cuando vemos que muchos no soportan esta situación. Muchos no soportan estas cargas y ven como única salida el suicidio. Ven como única salida la autoeliminación. Cada semana vemos noticias tan tristes como estas. Estamos en una realidad verdaderamente difícil y triste, hermanos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Nuestro papel como cristianos. ¿En qué podemos ayudar nosotros en esta situación? Cualquiera diría, ¿yo qué puedo hacer? Porque es tanta la necesidad que hay. Es tanto lo que hay que hacer. Pero, ¿qué debemos hacer nosotros? Lo mejor y más valioso que nosotros podemos hacer en este momento es orar. Es orar. Es acudir al trono de la gracia, es interceder, ayunar, clamar al Padre en el nombre de Jesucristo, pararnos en la brecha por todo aquel que hoy tiene una necesidad, por todo aquel que hoy necesita de Dios, para que la misericordia de Dios los alcance, para que se arrepientan, para que busquen una salida, para que busquen un norte, que es Jesucristo. Ese es el único norte que nosotros debemos de buscar. Esa es la única salida que nosotros tenemos en esta tierra. Es Jesús de Nazaret. Es el Padre Celestial, el Espíritu Santo que está morando en cada uno de nosotros. Así es, hermanos, debemos orar mucho. Eso es lo mejor que podemos hacer.
entronar al Señor, a Dios en nuestros corazones, para que no haya la obra de Satanás operando en nosotros, porque muchas veces las personas que quieren salir de la situación en una situación complicada con la menos indicada, que es autoeliminarse, es porque no tiene a Cristo en su corazón. No creo que alguien que tenga entronado a Cristo en su corazón intente hacer esto. Esto es obra del enemigo. Entonces, orar para que el enemigo, la obra de Satanás, no proceda en cada una de las personas que están viviendo situaciones difíciles en este momento, hermano. ¿Qué nos aconseja la Biblia? ¿Qué nos aconseja la palabra de Dios? ¿Qué nos dice Dios que hagamos en una situación como esta? La palabra tiene todo. En la palabra lo encontramos todo. En la palabra está la salida para todo. Aquí en esta palabra está el consejo divino para cada situación, para cada conflicto que nosotros podamos tener. Es en este libro que está la salida, es en este libro que está la instrucción, es en la palabra de Dios. Encontramos aquí en el libro de Hechos, en el capítulo 27, una historia que me parece tiene demasiados consejos para nosotros, como toda la palabra lo tiene, pero yo me ubiqué en el capítulo 27 de Hechos para poder sacar esta enseñanza y para poder pedirle al Espíritu Santo que hable en nuestros corazones y cuál es el consejo que tiene para nosotros la palabra de Dios ante situaciones como estas. En este capítulo 27, haciendo así un resumen breve del tema que voy a tocar en esta hora, se trata de Pablo, que estando preso en Cesarea, llevaba 2 años Pablo preso, y a los 2 años lo iban a juzgar. Pero estando ahí en esa cárcel preso, Dios le dio una palabra, un sueño, y le dijo que él iba a predicar en Roma, que él iba a ir a Roma a predicar el evangelio. Pero él estaba preso. Cuando se presenta la oportunidad de juzgarlo, él pide que lo lleven a Roma y que sea el César el que lo juzgue. Le hicieron caso, le obedecieron. Lo subieron a un barco, porque para ir a Roma tenía que viajar, navegar mucho tiempo, largas distancias. Así que lo subieron a un barco que iba para Roma junto con otros presos. La Biblia habla de más de 200 presos que iban ahí. En cierto punto de la travesía, ya habían viajado bastante espacio de tiempo, cuando en un momento Pablo, guiado por el Espíritu Santo, les da una advertencia que navegar es peligroso. Están en invierno y los vientos son contrarios. Y les dice: señores, veo que de seguro este viaje va a ser con perjuicio y graves pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Le dio una advertencia. Pablo era solo un preso en aquella población, en ese barco, y no le hicieron caso. Sucede que cuando estaban en el mar, quedaron, ya iban adelante, vienen los vientos, viene la tempestad, viene el golpe de viento, viene el ciclón, y quedan atrapados en medio de una fuerte tormenta que duró muchos días. La Biblia dice 14 días. Ustedes tienen que leer el capítulo 27 completo, porque por el tiempo yo quisiera leer todo el capítulo y hablar de cada versículo, porque cada versículo de este capítulo 27 nos enseña muchísimo. Pero no hay tiempo. Entonces ustedes, yo quiero por favor que lean este capítulo 27. También hay que leer otros capítulos para complementar
el contexto de este texto, pero yo en este momento, por asuntos de tiempo, yo voy a tocar de este capítulo 27 algunos versículos. Vamos a tocar el versículo 10, el 23, del 23 al 25, y también vamos a hablar un poquito del 30 y el 31. Voy a tratar de hacer un mensaje bien comprimido para poder agarrar todos los consejos que Él nos está dando acá. Y voy a leer para ustedes, hermanos. Tomen su Biblia, por favor, ubíquese en el libro de Hechos, en el capítulo 27. Tenemos que seguir la lectura bíblica del que está exponiendo la palabra. Tenemos que hacer como la historia dice de los habitantes de Berea, que ellos no se atenían a lo que el predicador decía, sino que se iban a la Biblia y ellos comparaban. Eso es un consejo para nosotros hoy en día también. Bueno, voy a leer para ustedes a partir del versículo 10, hermanos. Y dice, señores, es el versículo que ya leímos. Señores, veo que de seguro este viaje va a ser con perjuicios y graves pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pues, el 23 dice, pues esta noche se me apareció un ángel enviado por el Dios a quien pertenezco y sirvo. Y me dijo, oiga lo que le dijo el ángel, no tengas miedo, Pablo, porque tienes que presentarte ante el emperador romano y por tu causa Dios va a librar de la muerte a todos los que están contigo en este barco. Una gran promesa de Dios que Pablo la tomó al pie de la letra. Y el 25 dice, por tanto, señores, anímense, porque tengo confianza en Dios. Y estoy seguro de que las cosas sucederán como el ángel me dijo, porque él sabía que ese mensaje venía directamente de Dios. Los temas que yo rescato de estos versículos que leí son 3 y los vamos a desarrollar. El primero dice entender las señales. Nosotros debemos entender esas señales que Dios nos da. Siempre nosotros tenemos señales, siempre Dios nos da señales. Muchas veces hacemos oídos sordos, hacemos caso omiso a lo que Dios nos dice en sueños, a través de un líder, a través de un siervo de Dios. Muchas veces nos habla y nosotros tenemos que acatar esas señales. El segundo punto es vencer el miedo. Y el tercer punto es que debemos confiar en la palabra de Dios y en sus promesas. Y vamos de una vez a iniciar el análisis. Y voy a con el número 1 que dice entender las señales. Cuando estamos más cerca de Dios, entendemos mejor las señales. El discernimiento del Espíritu Santo nos permite percibir las señales que Dios nos muestra y obedecerlas. En el caso de esta historia, hermanos, Pablo percibe sobre el peligro que significaba navegar en ese tiempo, lo consideraba muy peligroso. Por eso Pablo les advierte que es peligroso navegar en ese tiempo, pero no le hacen caso. El dueño del barco y el capitán no hicieron caso a Pablo. Era un preso solamente. Pero Pablo sabía que era de Dios esa advertencia, que él ya había cumplido delante de Dios comunicando esa palabra que Dios le dio para que la comunicara, y él ya lo había hecho. En el caso nuestro actual, hermanos, con este asunto del COVID-19 que azota al mundo y que han habido han habido muchas advertencias que no han sido atendidas, que igual que los marineros y los que llevaban ese barco no hicieron caso, igual estamos nosotros en este tiempo, hermano. La gente está incrédula, la gente está desobediente, no creen que es un asunto de vida o muerte, aunque estén viendo que la gente está muriendo. Es lamentable ver cómo gente opina que esto son cosas del gobierno, cosas de política,
Que Dios les ayude a darles ese entendimiento. Por la terquedad de las personas en cuanto a no cumplir los lineamientos de las autoridades de salud, no cumplir los protocolos tan sencillos, tan baratos, tan al alcance de todo el mundo, como es lavarse las manos, como es no tocarse la cara, mantener el saludo, el distanciamiento, quedarse en casa. Nada difícil, significa un sacrificio, nada es difícil de este protocolo. Sin embargo, no lo acatamos, hacemos caso omiso. Y mire hasta dónde hemos llegado. ¿Cuántos infectados por día? ¿Cuántas gente está muriendo diariamente? Nos quedamos espantados, ya nosotros no queremos ver más noticias porque de veras mucha gente, si ve muchas noticias de lo que está pasando, se pone muy tensa y es mejor no verlas. Pero lo que está pasando es un asunto muy serio. Hay muerte en nuestra gente, hay muerte en nuestro pueblo y la gente no acata, aún sigue sin acatar. ¿Y hasta dónde hemos llegado, hermanos? Al igual que el naufragio, se pudo evitar si le hubieran hecho caso a Pablo. Así estamos nosotros con esta crisis también. Si hacemos caso, se va a detener. Si hacemos caso, se va a quitar la transmisión del virus. Si hacemos caso, va a haber menos muertos. Si hacemos caso, va a haber menos situaciones difíciles como las que estamos viviendo. Pablo dijo, habría sido conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar. Ya cuando estaban con el asunto peligrosísimo, dice que tenían muchos días sin comer, ni siquiera comían porque andaban en el afán de sostener, de guiar el barco, de todo lo que significa, me imagino, yo nunca he andado yo en el barco ni en nada, pero me imagino que debe ser una cosa estresante. Y dice Pablo, me hubieran hecho caso y no hubieran zarpado, como yo les dije, no hubiéramos tenido tanta pérdida. Pero Pablo les hace esa observación, pero ya era tarde porque ya estaban en el conflicto, en la situación. Pablo les está haciendo un reclamo en esta palabra. Y hoy nosotros en el nombre de Jesucristo lo hacemos también. Hoy lo hacemos también. Si nosotros hubiéramos obedecido los protocolos, si nosotros hubiéramos obedecido, no estaríamos pasando la tribulación tan grande que estamos pasando en el mundo y en nuestro país. Si la humanidad en el mundo hubiera obedecido, no estaríamos en la condición que estamos hoy. Necesitamos, hermanos, ser sensatos y obedientes. ¿Qué nos dice el Proverbio 14:16? Dice, el sabio teme el mal y se aparta de él. Pero el necio, nada le importa. ¿Qué es cierto este proverbio, hermanos? ¿Qué es cierto? ¿Cuántos necios vemos nosotros en este tiempo? ¿Cuántos necios que andan sin respetar los protocolos, contaminando a las personas irresponsablemente? Perdonen si estoy hablando muy fuerte, pero es que esa es la realidad, hermano. Otro aspecto, y el número 2, para pasar al tema número 2, es vencer el miedo. Aquí la palabra de Dios nos llama a vencer el miedo. Pregunto, ¿nosotros tenemos miedo de ser contagiados o estamos viendo el peligro y nos apartamos, como dice el proverbio? Hay miedo en nosotros. ¿Habrá miedo en nosotros? ¿Habrá temor de contaminarnos? Yo creo que sí, hermanos. Si obedecemos cumpliendo los protocolos al pie de la letra, hay muy poca probabilidad de que nosotros nos contaminemos. Ahí está el asunto. Pablo dice en el versículo 23 del capítulo 27, anoche se me apareció un ángel enviado por Dios a quien pertenezco y sirvo y me dijo, no tengas miedo, Pablo, porque tienes que presentarte ante el emperador romano
Y por tu causa Dios va a librar de la muerte a todos los que van en el barco contigo. Era una promesa, era una palabra. Dios le estaba comunicando a Pablo que nadie iba a morir. Y Pablo lo toma en serio. Pablo toma en serio la palabra de Dios. Él no duda. Muchas veces dudamos nosotros cuando Dios nos dice, no vamos a morir. Tengamos cuidado, pero seamos prudentes. Guardemos los protocolos y así nos vamos a cuidar. Sin embargo, estamos con miedo siempre. Pablo tuvo miedo. Es que el miedo nos acecha, nos ataca. El miedo a veces no lo podemos evitar. El miedo, el temor tiene ventajas y tiene desventajas. La ventaja que tiene es que nos pone alerta, nos apercibe. Y las desventajas que tiene el miedo es que nos paraliza, nos bloquea. Una persona con miedo no avanza. Entonces debemos de no darle cabida al miedo en nosotros. La palabra de Dios dice que el amor de Dios echa fuera el temor. Por lo que debemos tener claro que el amor de Dios está en nosotros y que el temor no nos va a alcanzar, no nos va a vencer. Tener más confianza en Dios y menos miedo es lo que recomienda este versículo. Son muchas las promesas de Dios que nos dicen que no tengamos miedo. Son muchas las promesas. Ustedes conocen mucha palabra de Dios donde dicen no tenga miedo. Hoy la palabra de Dios nos dice no tengas miedo, tengamos confianza. Vemos un versículo que todos lo conocemos bien, que todos hasta lo recitamos de memoria. Y es Isaías 41:10, donde dice, no temas, porque yo estoy contigo. ¿Qué más queremos? Él está con nosotros, nos está hablando la palabra aquí. Así como le habló a Pablo, y Pablo confió que esa palabra era real. Dice, no desmayes, porque yo soy tu Dios, Él es nuestro Dios. ¿Qué más queremos nosotros si tenemos al poderoso, al Dios de dioses, al Rey de Reyes con nosotros? Dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué gran promesa encierra este versículo. Qué gran promesa, y debemos creerla, porque debemos creerla. Así como vemos que Pablo creyó firmemente en la palabra, nosotros debemos creerla. Estos son grandes promesas que se cumplen a diario. A diario debemos confiar en Dios y en sus promesas. Dios sabía que naturalmente Pablo tenía miedo, porque el ángel llegó y le dijo, no tengas miedo. Y si le digo, no tengas miedo, es porque Pablo, si no se estaba muriendo de miedo en ese momento, iba a tener miedo más adelante. Pero él le dijo, no tengas miedo. Muchas personas confunden el miedo con la falta de fe, y no es así. Y no es así. Pablo era un hombre de fe, sin embargo, el ángel le dijo, no tengas miedo, porque sí tenía miedo. Y vamos a la tercera punto de reflexión basado en estos versículos que hemos leído. Y la tercera es que debemos confiar en Dios y en su palabra. Debemos confiar firmemente en Dios y en su palabra, así como estamos viendo que Pablo lo hizo. Y leo el versículo 25 para ustedes, y dice, por tanto, señores, anímense, porque tengo confianza en Dios. Por tanto, nosotros, hermanos, animémonos porque tenemos confianza en Dios. Nosotros no tenemos cualquier Dios, tenemos al Dios de dioses, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, para el cual no hay nada imposible. Nada hay imposible para Dios. Pablo estaba seguro que cuando aquel ángel le presentó eso en el sueño, era de Dios, era de Dios. Pero, ¿qué pasó luego? Pablo está seguro que ese sueño era de Dios, él les comunica. Muchas veces nos pasa en la actualidad, hay gente que nos comunica cosas y decimos nosotros, ¿será de Dios o no será de Dios? Y estamos en ese vaivén de dudar. Si nosotros estamos en un punto de eso, si nos encontramos en ese punto, por favor, doble sus rodillas y diga al Espíritu Santo, muéstrame,
si esto es tuyo o no es. De seguro el Espíritu Santo le va a mostrar que eso no es de Dios, porque hoy en día encontramos mucha gente hablando de parte de Dios y tenemos que tener cuidado en eso, hermanos. Tenemos que tener cuidado en eso. ¿Qué es lo que más confiamos y en cuál palabra es que la que más confiamos en esta palabra? No las personas que vienen y dicen, Dios me dijo. A lo mejor Dios les dijo, pero tengamos cuidado, hermanos. ¿Qué pasó después? Dice, ¿qué pasó con aquellos tumulto de marineros, de presos que iban ahí en esa nave? Dice, el 30 dice, pero los marineros pensaron escapar del barco y tirarse al mar, tirarse. En el 31 dice, pero Pablo avisó al capitán y le dijo, no los dejes saltar, no los dejes saltar. Si estos no se quedan en el barco no pueden salvarse. Para salvarse tenían que estar dentro del barco. No los dejen saltar. Pablo estaba seguro que ninguno moriría porque ya se los había dicho. Y si se lanzaban del barco hacia el mar, van a morir. Y él no quería, porque la palabra de Dios ya le había avisado que nadie iba a morir. Hoy tomémoslo para nosotros, hermanos. Tomémonos, quedémonos en el barco. Quedémonos en el barco, no intentemos lanzarnos del barco, salir del barco, por favor, porque ahí sí vamos a morir. ¿Qué pasa con estas personas que tienen intentos de suicidio, hermano? ¿Qué sucede con ellos? ¿Qué es lo que los mueve a autoeliminarse? ¿Qué es lo que les da? ¿Qué es lo que les da ese impulso a lanzarse de un puente, a pegarse un balazo, a colgarse de un mecate y ahorcarse? ¿Qué es lo que les da ese impulso? ¿Qué pasa con ellos? No es ni más ni menos que obra de Satanás, hermanos. No podemos pensar en otra cosa. Satanás se aprovecha de la debilidad espiritual, de la falta de Dios en el corazón. Satanás se aprovecha cuando nosotros no creemos, cuando nosotros dudamos, cuando nosotros no estamos con el Señor. Cuando Dios no está entronado en nuestros corazones, hay cabida para que Satanás se meta y haga lo que quiera. Si todas las personas conocen las promesas de Dios, habrían menos personas con intentos de autoeliminación, habrían menos, porque creen en la promesa de Dios, porque la esperanza que Dios nos da a nosotros es que viviremos y no moriremos. Pidamos a Dios, hermanos, que aumente nuestra fe y la fe del mundo para creer en sus promesas, que no abandonen el barco. Dios va a salvar como sucedió en esta historia. Prediquemos la palabra, llevemos el mensaje de salvación a todo aquel que no lo tiene. ¿Por qué pasan estas cosas? Porque no tienen a Cristo en su corazón. Nuestro deber es llevar la palabra, llevar el mensaje a todo aquel que no conoce al Señor. Y pidamos a Dios que destruya toda obra de Satanás en la mente de las personas. Que elimine toda mente de Satanás de las personas. Las promesas del Señor se cumplen, porque así ha sucedido siempre. Él nunca falla, lo ha demostrado durante miles de años. Él nunca falla, siempre Él está con nosotros, hermanos. Que Dios les bendiga, que Dios grabe este mensaje en sus corazones y que sea para hacerlo vida en nosotros, para hacerlo por obra en nosotros. Prediquemos el Evangelio, hermanos. Bendiciones.